Shalom Uraja, Bejaverín Bejaverot. Bienvenidos a la tercera parte del estudio La vigencia de la ley. Ya hemos respondido las preguntas respecto a que la Torá estuvo vigente desde la eternidad hasta la creación, desde la creación a Moisés, desde el nacimiento del Mesías hasta su crucifixión. En esta tercera parte nos vamos a centrar en el tiempo transcurrido entre la crucifixión y el día del Señor, el denominado tiempo de los gentiles. Así que sin más preámbulos, vamos a la escritura. Nosotros vimos en la parte 2 que el Mesías no atacaba que los maestros de la ley, los rabinos y el pueblo en general siguiera la ley de Dios. Él específicamente atacó a las doctrinas y mandamientos de hombres. Y ningún estudioso serio de la Biblia puede decir que seguir los 10 mandamientos o lo que está escrito en la ley de Dios en el Antiguo Testamento es una doctrina o un mandamiento de hombres. Por tanto, tenemos que preguntarnos, ¿por qué parece que algunos escritos de Pablo dijeran lo contrario? ¿Será que Pablo sí siguió a Yeshua? Revisemos los escritos. En Colosenses 2:20 dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a, no dice la ley de Dios, dice mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y nuevamente él reafirma a Tito, capítulo 1, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas, o sea, del judaísmo, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Son entonces los mandamientos y doctrinas de hombres lo que nos aparta de la verdad, no la ley de Dios, como algunos lo dicen. Pero en tiempo de los apóstoles, ¿qué enseñaron ellos? ¿Qué se enseñaba a la iglesia en ese tiempo? La autodenominada iglesia hoy enseña que los apóstoles y la iglesia de los hechos llegaron a darse cuenta que las supuestas leyes mosaicas relacionadas con el sábado o con las fiestas de Pascua, tabernáculos, Pentecostés, las leyes alimenticias de Levíticos 11 y el diezmo ya no estaban en vigencia para los cristianos del Nuevo Testamento. Miremos a ver qué dicen los cristianos del Nuevo Testamento. En Hechos 17, del 1 al 7 dice, Pablo no solamente guardó el sábado, 20 años después, miren, 20 años después de que el Mesías fuera crucificado, sino que continuaba observando los días santos, eso lo vemos en Hechos 18, y también exhortó a los demás cristianos a que hicieran lo mismo. En 1 Corintios 7 les dice que celebren Pascua. Esto concuerda con lo que escribían los historiadores sobre la iglesia primitiva en Jerusalén. Edward Gibbon escribió que la iglesia primitiva en Jerusalén durante casi 100 años después de la muerte del Mesías unificó la ley de Moisés, incluyendo obviamente el diezmo, las fiestas y lo demás, con la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Es la interpretación correcta de la Torá, no la que hacían algunos rabinos, sobre todo los que dirigían en el tiempo en que el Mesías estuvo caminando en la tierra. Con la persecución de Tito y la destrucción del templo, pues obviamente estos líderes judíos fueron dispersados y la presión de los gentiles llevaron a que el movimiento que nació con el Mesías empezara a rechazar estas prácticas bíblicas, empezaron a apartar de sus raíces hebreas, dado que ya los judíos no estaban y ellos eran los que con mayor fuerza guardaban estas cosas y los gentiles pues no estaban acostumbrados. Entonces la iglesia se empezó a desviar de sus raíces hebreas. ¿Qué dijo entonces Pablo sobre la ley? Entendamos, lo primero es a quién les está escribiendo el rabino Pablo de Tarso. Romanos 7:1 nos dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ojo, es decir, que si usted no conoce la Torá, usted no va a entender lo que Pablo le está hablando a los romanos judíos que recepcionan esta carta, que la Torá se enseñorea del hombre entre tanto este vive. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión o diáspora en el Ponto, Galacia, es decir, que la carta a los Gálatas
Es a judíos que se les entrega. Capadocia, Asia y Bitinia, y todas las iglesias de Asia, ¿no? Las que nosotros vemos después de Tesalónica y todas esas iglesias. La dispersión o la diáspora es la dispersión de los judíos, de los hijos de Israel. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Las cartas eran para israelitas, no eran para gentiles. ¿Qué dijo Pablo entonces sobre la Torá? Las cartas del rabino, porque él era un rabino, Pablo, se presentaban como prueba de que los cristianos del Nuevo Testamento no tienen que guardar la ley. Pero, ¿ustedes creen realmente que eso fue lo que él quiso decir? Examinémoslo. Romanos 2:13. No son los oidores de la Torá los justos, los sadik, los santos ante Dios, sino los hacedores de la ley. La ley es para nuestra instrucción. Romanos 3:31. Luego, por la fe en el Mesías, el autor y consumador de la fe, invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que la confirmamos. Romanos 7:12 dice, la Torá a la verdad es santa y el mandamiento justo, santo, justo y bueno. Entonces, algo que es santo, justo y bueno fue abolido por el Mesías en la cruz. Romanos 13, del 8 al 10 dice, refiriéndose a los 10 mandamientos, que el cumplimiento de la Torah es el amor. Porque si tú amas a Dios y amas al Mesías, guardas sus mandamientos. Cumplir la Torah es amar a Dios, no es sentir maripositas en el estómago. Para Pablo, guardar los mandamientos es el camino de un creyente verdadero. No es legalismo, es legal. ¿Qué significa entonces lo dicho por el rabino Pablo cuando en algunos pasajes malinterpretados parece afirmar lo contrario? Vamos a ver varios de esos pasajes. Cuando dice en Gálatas 3, 24, 25, ya vimos que esta epístola fue entregada a Gálatas judíos, que la ley ha sido vuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Se está refiriendo al carácter temporal del sistema de estatutos y leyes ceremoniales que vimos en la parte 1, es decir, rituales y sacrificios, que señalaron la necesidad de un Salvador porque estos sacrificios no podían quitar el pecado. Solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo podía hacerlo. Esto es lo que trata la epístola a los Gálatas y los Hebreos, la redención por la sangre del Cordero que sí podía quitar pecados. En Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario, pero el santuario era terrenal. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando vuestros pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La pregunta es, ¿el acta de decretos qué es? ¿La Torá que es buena, que es santa y que es justa? ¿O nuestros pecados? Evidentemente nuestros pecados. Porque cuando uno viola una ley, pues se levanta un decreto contra nosotros, así como cuando nosotros violamos un semáforo y un guarda de tránsito nos levanta un comparendo. Es lo mismo. La ley de Dios no puede ser una maldición como algunos lo dicen. Pablo dijo que era santa. Una maldición no es santa, ni es justa, ni es buena. Romanos 6:15 nos dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia. Él dice, no, en ninguna manera. ¿Qué significa entonces esto? Que no estamos bajo la penalidad de la muerte, bajo la penalidad de la ley, que es la muerte, o significa que la ley está abolida para nosotros. Obviamente es que no estamos bajo la penalidad porque aquel que peca es digno de muerte. Pues nosotros no tenemos
la penalidad de la muerte porque con Cristo hemos sido resucitados, vivificados, salvados, porque hemos recibido ese perdón inmerecido, esa gracia, ya que no vamos a practicar el pecado, no vamos a transgredir más las leyes de Dios y nos perfeccionaremos hasta que lo logremos de manera perfecta. Romanos 6 dice en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y según 1 de Juan 3:4, como ya lo hemos visto, el pecado es la transgresión de la Torá. Entonces, ¿qué? ¿La transgresión de la Torá obliga? ¿O que no haya que cumplir? No, esto no puede ser así. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿nos redimió de la Torá? No, nos redimió de la maldición que está en la Torá. ¿Cuál es la maldición que está en la Torá? Pues que si tú incumples la ley, eres digno de muerte. Esa es la maldición que hay en la Torá. En la epístola de Gálatas dice el 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la Torá. Solo somos justificados o salvados por la fe. Eso sí, claro. Pero nosotros ya sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La misma que escuchó Abraham, la Torá de Dios. En el 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero el no guardar los mandamientos es lo que nos trae a nosotros maldición. Cuando usted miente, trae maldición. Cuando usted adultera, trae maldición. Nosotros solamente somos justificados por fe para guardar los mandamientos, pero no es que somos justificados por fe para pecar y hacer lo que queramos y transgredir la ley de Dios. Esto no es así. Eso tiene que ser muy claro. En conclusión, el rabino Pablo no está diciendo que la ley básica de Dios, los 10 mandamientos, el sábado, los días santos, es decir, las fiestas de Dios, el diezmo, las leyes alimentarias, hayan sido abolidas en su totalidad. De ninguna manera. Antes por Cristo son confirmadas. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esto ya lo leímos. Pero el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Cuando estudiamos los escritos de Pablo en todo su contexto, no hay nada que pueda apoyar la idea real de que Pablo está diciendo que desobedezcan la ley de Dios en alguna parte de sus escritos, o que no tiene vigencia para creyentes, o que solamente está para judíos y no para las otras tribus de Israel, o no para los que no son judíos, los llamados gentiles. Esto no lo dice. Más bien la misma escritura dice, una misma ley será para judío y el extranjero, para el israelita y el extranjero que habita en medio de vosotros. Para muchos que se declaran creyentes o cristianos, todo se traduce en una decisión. ¿A cuál Pablo le van a creer? ¿Al Pablo de las Escrituras o al Pablo creado por los que han criticado la ley? ¿El Mesías abolió la ley o la confirmó? Vamos a ver, nuevamente este pasaje sale a la luz, Mateo 5:17. No penséis por ninguna manera, ni por carta, ni por ángel, que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo, decía el Mesías, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, y ojo con esto, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, el más pequeñito de la ley de Dios, y además lo enseñes, pues tú, a pesar de que te vas a salvar por tu fe, serás llamado pequeño en el reino de los cielos, muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto no es una cuestión de salvación, es una cuestión de si vamos a ser llamados muy pequeños o muy grandes en el reino de los cielos. Y pregunta, ¿será que el Mesías dijo que no había venido a abolir la ley para aplicar los
solo durante unos pocos meses hasta su crucifixión? Veamos. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Pues esto es la Torá y los profetas. Esta es una expresión sacada específicamente del rabino Gilel cuando un converso venía delante de él a decir, quiero hacerme judío, quiero servir al Dios de Israel. Y Gilel le ponía unas pruebas y cuando terminaba le decía exactamente eso, que la ley empezaba por un precepto que era que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes las hagan. Lo demás, decía Gilel, lo irás aprendiendo con el tiempo, pero ese era el principio. Ese era el principio. El Mesías entonces usa esta frase del rabino Gilel, de esa escuela rabínica, para enseñarnos que esto era la ley y los profetas, pero que el resto de las cosas la iríamos aprendiendo con el tiempo, como lo decía la frase completa de Gilel. Mateo 22:40 dice, de estos dos mandamientos dependen toda la Torá y los profetas. De estos dos mandamientos dependen, no que estos dos mandamientos hayan abolido la Torá y los profetas. Lucas 10:25 lo dice claramente, un intérprete de la ley se levantó para probarlo y dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Olam Bae. Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, haz esto y vivirás. El mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo está también en la ley, después de los 10 mandamientos. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Y la palabra específica es una yot, o sea, la letra más pequeña del alefato hebreo. Yo quisiera que ustedes sacaran sus cabezas por la ventana o miraran hacia el cielo si no están dentro de una casa o apartamento y me dijeran si han pasado los cielos o la tierra. Lucas 24:44 dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés y en los profetas y en los salmos, todo lo que está escrito acerca del Mesías. Lo demás aún no se ha cumplido, porque ustedes recordarán que los profetas, Moisés y los salmos hablan de la crucifixión y muerte del Mesías, del nacimiento, pero también hablan de la venida después, de lo que nosotros llamamos la segunda venida, y esto no se ha cumplido. Entonces, ¿quién justifica? Porque esto no es un tema salvífico. Hechos 7:50 nos dice, vosotros que recibisteis la Torá por disposición de ángeles y no la guardáis. Mateo 13:39 nos dice, y todo aquello de que no pudisteis ser justificado por la Torá de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Nosotros no pudimos ser justificados por la ley de Moisés. ¿Por qué? Pues porque la ley de Moisés incluía los sacrificios de las vacas y los toros que no quitaban el pecado, pero al creer en el Mesías, ahí sí somos justificados. ¿Qué tenían que hacer entonces los gentiles? Hechos 15:19 dice, por lo cual yo os juzgo que no se inquiete a los gentiles, dirigido específicamente a los gentiles este pedazo, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de, uno, ídolos, dos, fornicación, tres, ahogado y cuatro, de sangre. ¿Por qué solamente se le mandan cuatro cosas? Es decir, que no tenían que amar a Dios, es decir, que podían mentir, es decir, que podías adulterar. No. La coma siguiente nos explica por qué. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad donde están estos gentiles, quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat. Los gentiles debían ir en cada Shabbat a la sinagoga para escuchar la predicación de lo que había sido escrito por Moisés. ¿A quién tienen que escuchar los gentiles en cada Shabbat? Por Dios, a Moisés. Porque Moisés, ¿qué predicaba? La Torá. ¿Y la Torá qué es?
Es Yeshua encarnado, es Jesús encarnado. ¿Quiénes son justificados? Romanos 2:12 dice, todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la Torá o la ley los justos o sadik ante Elohim Dios, sino que los que obedecen la Torá serán justificados. Los que obedecen la Torá serán justificados. Los que obedecen la Torá serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la Torá por naturaleza hacen lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan la Torá, son Torá para sí mismos, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones. ¿Cuál es el nuevo pacto? He aquí hago un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Escribiré mi Torá en su mente y en su corazón. Y aquí dice que los gentiles, la ley es escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la Torá ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Obviamente porque sin Torá no hay pecado. Entonces la justicia es por medio de la fe y solo por la fe nos salvamos. Recuerden que cumplir o no las leyes es lo que nos hace muy grande en el reino de los cielos o muy pequeños. Romanos 3:21, pero ahora aparte de la Torá se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la Torá y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por gracia. Pero obviamente somos justificados para no pecar más, para no infringir más la ley, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál Torah? ¿Por las obras? No, sino por la Torah de la fe. ¿Cuál es la Torah de la fe? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, y en el momento en que se dijo esa frase, el Nuevo Testamento no existía, la Torah de la fe es la Torah. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la Torah, porque es justificado por la sangre de Cristo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Obviamente sí. Ciertamente de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. Escuchen esto, de ninguna manera. Más bien la confirmamos. La fe en el Mesías confirma la ley porque la ley apunta al Mesías. Romanos 4:15, la Torah produce ira. Pues obviamente tú pecas, eres condenado a muerte, Dios se aira contigo, pero donde no hay Torah, no hay transgresión. Por eso cada vez que se habla de que hay pecados porque existe una Torah, existe una ley. Romanos 5:13 dice, antes de la Torah ya había pecado en el mundo, pero donde no hay Torah no se inculpa de pecado. Es decir, por cuanto había ley, había pecado. Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo una ley? Pues sencillo. El ejemplo que les puse ahora, si me pasa un semáforo en rojo y me para un guarda, pues estoy bajo esa ley de que no puedo transitar cuando el semáforo está en rojo, no me puedo mover y debo pagar una multa. ¿Qué características describen la ley? Nuevamente, que es santa, justa y buena. Romanos 8:7 también nos dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, la carnalidad, cuando a usted le dicen que es un hermano carnal, es decir, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque la carne no se sujeta a la Torá de Dios. La carne no se puede sujetar a la Torá de Dios. Entonces, veamos
Un pasaje bastante controversial, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la Torah es Cristo. O sea, aquí dicen, no, la ley se terminó, hasta ahí llegó, para justicia de todo aquel que cree. Miremos en la interlineal la palabra fin, ¿cuál es? Es el Strong 5056, la palabra telos. Y cuando nosotros vamos al Strong, significa propósito. Dicho de otra manera, porque el propósito de la Torah es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué abolió entonces el Mesías? Pues lo que ya hemos hablado. En Génesis, en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Primera de Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne. ¿Qué abolió el Mesías? La enemistad. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Abolió la enemistad, a la enemistad, lo que había producido que nosotros al violar la ley de Dios hay una enemistad con Dios, un alejamiento, una distancia. En Hebreos 8:10 y el 10:16 dice, por lo cual este es el pacto que hará con la casa de Israel. Muy importante, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis Torah en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto es que la Torah esté en nuestro corazón. Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente la perfecta Torah, la de la libertad, entonces aquí dicen, no, es que hay otra Torah, la de la libertad, es la misma Torah que Dios escribió en el Antiguo Testamento, porque si tú no mientes, eres libre. Si tú no matas, eres libre. Si tú no adulteras, eres libre. Y sigue diciendo, y persevera en ella, no siendo el oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Te da libertad matar, mentir o ser homosexual? Evidentemente no. Hablemos un poco más claro. Si en verdad cumplís la Torah suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos por la Torá como transgresores, porque cualquiera que guarde la Torá pero ofenda en un punto se hace culpable de todos, pues el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresión de la Torá. Así habla de hacer, como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren, muchachos, los creyentes tenían que cumplirla, todos los puntos. No puedes ofender en un punto. Y cuando ofendes, tienes la sangre de Cristo que te cubre, pero te cubres para que te puedas perfeccionar. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga a la Torá. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Un solo es el dador de la Torá, que puede salvar y condenar, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago le está hablando en el Nuevo Testamento de la Torá que hay que cumplir y que no nos podemos volver jueces. Juan nos lo dice clarísimo, primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá. Segunda de Pedro 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos pues, e inconstantes tuercen. Entonces, los inconstantes e indoctos tuercen los pasajes que Pablo escribe, como también las otras escrituras para su propia perdición, y también otros escritos. Pero indoctos ¿en qué? Pues en el versículo siguiente él dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los
inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Según la Real Academia de la Lengua, inicuo es malvado e injusto. Es decir, si justicia es seguidor de leyes divinas, injusto es no seguidor de leyes divinas. Entonces, el inicuo es aquel que no sigue leyes divinas y obviamente tuerce la escritura para decir, hey, eso no hay que seguirlo. Por tanto, si usted está en este camino y aún no ha recibido la revelación de que debe seguir las leyes divinas, no se sienta que se está haciendo un juicio sobre usted. Sienta que Dios lo ha llevado al punto en que está en este momento escuchando este video y está pudiendo entender una nueva revelación. En algún momento usted no tenía la revelación de Cristo, usted no tenía la revelación del Mesías y hoy cree en Él, pero hoy también se le está abriendo un nuevo panorama, una nueva revelación donde Dios le está diciendo, hey, es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Y con el tiempo irá aprendiendo a guardar los mandamientos, porque no espere hacerlo de un día para otro, sino poco a poco. Así como decía el rabino Gilel, lo que quieras que los hombres hagan contigo, hazlo con ellos. Esta es la ley de los profetas. Lo demás lo irás aprendiendo con el tiempo. Mateo 23 del 2 al 3 nos dice que el Mesías dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés es la silla que ustedes ven a su derecha, que estaba en toda sinagoga. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras porque dicen, pero no hacen. Mientras el escriba del fariseo se sentaba en esta cátedra o silla de Moisés, solo podía leer, no podía hacer un comentario, interpretar o dar su opinión. Entonces lo que el Mesías decía es que cada vez que uno de ellos lea a Moisés, entonces usted escucha lo que Moisés dice y hágalo, pero no hagan como ellos hacen. Hay un principio hermenéutico importante, es que escritura interpreta escritura y que los pasajes claros gobiernan sobre pasajes que tal vez no sean tan claros a la interpretación. Entonces, un pasaje claro es en el cual el Mesías dice que no piense por ninguna manera que él ha venido a abolir la ley y los profetas, ¿sí? Porque antes de que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y nuevamente, de manera que cualquiera que enseñe, que peque en uno de los mandamientos pequeños, y así lo enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y usted tiene que decidir si está bien para usted que en la eternidad usted sea llamado muy pequeño. Por la eternidad, eternidad por siempre. O más bien, que ustedes de ahora aprendan a guardar los mandamientos y enseñarlos para que sea llamado muy grande en el reino de los cielos. Y hasta que el cielo y la tierra pase es una declaración idiomática que significa que esto que le está enseñando estará vigente hasta que todo se cumpla. Es una certeza de que no fallará en cumplirse. ¿Qué mandamiento fue abrogado? Si es que hay alguno que fue abrogado, Hebreos 7:18 nos dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. ¿Cuál mandamiento quedó abrogado? El contexto de Hebreos 7, de la epístola de los hebreos mesiánicos, en el capítulo 7, es el sacerdocio. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo y cuanto mejor mediador de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Escribir la Torá en el corazón nuestro, según Jeremías, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 7, del 11 al 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio, es necesario también que haya cambio de ley. Cuando se cambia el sacerdocio, se cambia la ley del sacerdocio de los levitas al sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Hebreos 10 del 8 al 10 dice, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. ¿De qué está hablando, no? Cosas que se ofrecen según la Torá, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, es decir, los holocaustos, sacrificios, ofrendas por el pecado,
para establecer esto último, el sacrificio de la sangre de Cristo. Esta es la voluntad de que seamos santificados mediante la ofrenda. Miren, la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez y para siempre. Quítalo primero, el sistema sacrificial, para dejar el último sacrificio. Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os da el Ruaj o el Espíritu hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la Torá o por el oír con fe. ¿Qué fue lo que ellos escucharon? Pues la Torá, porque Gálatas apenas estaba siendo escrito, el Nuevo Testamento apenas estaba siendo escrito. En el versículo 10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Estar bajo la ley es pensar que las buenas obras son suficientes para salvación, y no, es el creer en el Mesías para cumplir la ley. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Los judíos y los rabinos enseñaban que es que simplemente comportarse bien y hacer buenas obras alcanzaría la salvación, pero no. Hoy estamos bajo la bendición de la gracia y es necesario, como dice la escritura en Apocalipsis, que ellos han vencido por la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos. La palabra que han dado testimonio, lo que han predicado. Gálatas 3:19 dice, y la ley fue hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, Jesús, pero la escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Gálatas 3:23 al 26 dice, cuando vino la fe, ya no estamos bajo la ley o bajo la penalidad de la ley, sería la pregunta. Obviamente es bajo la penalidad. Romanos 6:14, estamos bajo la gracia, no bajo la ley o su penalidad. En Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, o sea, el muro que limitaba el acceso a los gentiles al santuario, al tabernáculo, al templo de Salomón, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo el shalom o la paz. Primera de Corintios 5:8, Pablo le dice a la iglesia de Corintios que celebremos la Pascua. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y se utiliza según las tradiciones de hombres. La Pascua no es una tradición de hombres, es una ley de Dios, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que son sombra de las cosas por venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, en otras palabras, debido a que todos los creyentes han muerto a este mundo y a su paganismo sin Dios, y debido a que nosotros o ustedes son responsables de seguir al Mesías y se cuidan de no mezclarse con culturas paganas, es decir, con la Navidad, con el día de San Valentín, con los demás, con esos tipos de celebraciones, por lo tanto, no deben permitir que ningún pagano adorador de cualquier ídolo, del dios sol, del que sea, los juzgue. Solamente los puede juzgar el verdadero cuerpo de Cristo. ¿Son los mandamientos de Dios tradiciones de hombre? Miremos qué nos sigue diciendo ese mismo capítulo. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Está hablando entonces de culto a los ángeles, que también tenían sus días de reposo y su forma de adorarlos. Pues habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no de la ley de Dios, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a, aquí más claro, tal cual como lo decía el Mesías, mandamientos y doctrinas, maasim y takanot de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad reputación de sabiduría, culto voluntario en humildad y de duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque lo que quiere la carne es no sujetarse a la Torá de Dios. Ahora los versículos positivos y claros acerca de la ley.
Nuevamente, escritura, interpreta escritura y pasajes claros gobiernan sobre los pasajes no tan claros. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, pues es mentiroso y la verdad no está en él. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lucas 16:17. Es más fácil que pase el cielo y la tierra y se frustre una yot o una tilde de la ley que deje de cumplirse. Nuevamente, ¿existe el cielo y la tierra? Evidentemente sí. Salmos 111:7. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Salmos 119:152. Ya hace mucho tiempo entendió tus testimonios que para siempre los has establecido. Deuteronomio 4:45. Estos son los testimonios, los estatutos, los decretos que Moisés habló a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Está refiriendo a lo que vimos en el Salmo 119 y en el Salmo 111. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Aunque la Biblia nos dice y nos enseña que nuestra obediencia es como un trapo de inmundicia, hay algo que cambia cuando aceptamos a Cristo. Él nos regala su obediencia a la fe, a la ley, su obediencia perfecta, porque Él no pecó, Él no erró en ninguno de los mandamientos y nos dijo que hiciéramos lo mismo. Entonces, la obediencia a Jesús sería la respuesta espontánea. Es decir, nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos. Nosotros guardamos los mandamientos porque somos salvos. Una prueba de la salvación es la transformación hacia santificarnos y guardar sus mandamientos. Entonces, estaré bajo el nuevo pacto por sus mandamientos, porque esos mandamientos están escritos en mi corazón para ponerlos por obra. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como Jesús los guardó, así como el Mesías los guardó, yo los debo guardar. La ley dice, la paga del pecado es muerte. Si me amas, guardas mis mandamientos. La pregunta que yo le hago a la audiencia hoy es, ¿tú lo amas? Si tú lo amas, lo que tienes que hacer es guardar sus mandamientos. Entonces, en el tiempo de los gentiles hemos visto que tanto los apóstoles como el Mesías nos enseñan que la Torá está vigente. ¿Qué pasará entonces en el milenio? Eso lo veremos en la parte 4. Legitraot. Pongan sus comentarios en la caja de comentarios y suscríbanse para más videos.